Un minuto, 7:31. Continuamos en Primero lo Primero y damos la bienvenida a esta cabina a Gilberto Sousa, quien es el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Gilberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenos días, muchas gracias, muy bien, un gusto saludarte a ti y saludar a todo tu auditorio. ¿Cómo les fue con el sismo? ¿Cómo le fue a los empresarios? Pues mira, particularmente en el Estado de México no tenemos ningún reporte de afectación. En realidad yo creo que se queda en el susto y sobre todo en la anécdota, tres veces consecutivas en la misma fecha. Los temas de protección civil, ¿qué tan relevantes, qué tan a modo los han mantenido? Mira, de entrada yo creo que referir que para la Ciudad de México y el Estado de México el tema de sismos que es de manera recurrente, porque tener uno por año creo que ya es mencionar un tema recurrente. Ya tenemos instalado perfectamente la reacción que deben de tener tanto las empresas como los colaboradores. Entonces en realidad la comunicación que tenemos con Protección Civil es adecuada, es de una forma inmediata. Entonces te podría decir que ninguna afectación, como te decía hace un momento, pero también la reacción por parte de la autoridad muy puntual con nosotros, y te puedo decir que más bien es al revés. En lugar de que nosotros estemos pidiendo auxilio de Protección Civil, creo que en estos momentos o en esos casos es cuando el sector económico coadyuva, ¿no? Es decir, nosotros lejos de pedir que Protección Civil pudiese tener algún tipo de observación al respecto, más bien nosotros apoyamos también en dar el auxilio a nuestros propios colaboradores para evitar algún tipo de alarma extra, ¿no? ¿Ha funcionado la promoción de la cultura de la protección civil? Sí, yo creo que el Estado de México particularmente lleva un par de sexenios trabajando bastante bien en temas de protección civil y sobre todo de la mano con el sector económico. Muy bien. Gilberto, por otra parte, ¿cómo va esta llegada de inversiones que se anunció, 50,000 millones? Sí, ¿te acuerdas que me invitaste hace algunos meses cuando hicimos la presentación de un paquete de inversión en el Estado de México con el gobernador, que hablábamos de cerca de 30,000 millones de pesos para el Estado de México? Hoy mencionamos un segundo paquete de inversión en el Estado de México de cerca de 50,000 millones. O sea, darían 80 en total. En total, ya para el cierre de la administración va a ser muy complicado que podamos tener este aumento, y de esa parte es la que me gustaría robarte un poquito del tiempo para explicarle un poquito a tu auditorio. Sí, nos interesa. ¿Cómo es que llegan las inversiones de gran calado al Estado de México? El primer gran punto es mencionar que una gran inversión de estos niveles que estamos hablando de más de 1,000 millones de pesos, que son ya cuando nosotros referimos que son de gran calado, son inversiones que ya sea un gran desarrollador o una empresa transnacional o una empresa grande se acerca al Estado de México, lo primero que hace es vislumbrar un proyecto de por lo menos año y medio, es decir, 18 meses de posibilidades de un proyecto hasta un tope de no más de 3 años. ¿Y qué es lo que requiere esto? Primer punto es verificar en dónde hay terrenos, es decir, en dónde la superficie es adecuada para instalarte, primero para construir lo que tienes en mente. El segundo punto es verificar si tienes la infraestructura adecuada para poderlo realizar, es decir, si tienes todos los servicios adecuados, y dos, si tienes la infraestructura carretera o de comunicación para trasladarte hacia donde vas a generar el polo de desarrollo, es decir, si vas a tener generación de proveeduría o si vas a tener generación solamente de productos, y ver cómo los vas a trasladar hacia el destino que tengan que tener. El segundo punto es verificar si el municipio en su plan de desarrollo sí cumple con las características para que lo puedas llevar a cabo. De ahí ya realizas el primer tema, que es la negociación del terreno, pero en eso que estoy diciendo ya están pasando 3-4 meses. La segunda parte es cuando realizas la inversión o bien la negociación para el terreno. El siguiente punto es entonces sí sentarte con las autoridades. Ya te sientas con las autoridades y haces mesas de trabajo, particularmente primero con el municipio, posteriormente con el Estado, que ese fue el gran avance que hicimos. Recordarás hace algunos años que solicitamos mesas en donde estuviera los diferentes secretarios que aplican en el ramo, que es todo el gabinete económico del gobierno del Estado de México, y posterior a ello entonces sí ya viene lo más complicado, que es iniciar los trámites. Y ya en los trámites yo te podría decir que algo que hemos aplaudido es que cuando se desaparece el dictamen único de factibilidad, lo que empezamos a generar fueron dictámenes
que realiza el gobierno del Estado de México. En estos se hizo una comisión de factibilidad que recordarás estuvimos empujando con la Secretaría de Desarrollo Urbano, que al día de hoy funciona perfectamente y hoy te puedo decir que tu dictamen de factibilidad en el Estado de México, cuando presentas todos los documentos adecuados, no tarda más de 3 meses. Esto estoy hablando de alto impacto, que es algo impresionante que muy pocos estados lo tienen y hoy es para presumirlo en el Estado de México, y lo presumimos no porque venga del gobierno del Estado de México, sino porque viene de la mano del empresariado. Posterior a esto viene el tiempo que más se tarda un proyecto, que es la construcción, que estamos hablando entre 6 meses y 1 año de construcción. Y posterior a ello rematamos con los trámites que se realizan a través del municipio. Eso es lo que conlleva, por eso te decía, estos proyectos no van a ser mayores a no creo que se generen más proyectos de este gran calado para el Estado de México en esta administración, pero me parece que cerrar con otros 50,000 millones de pesos en inversión me parece que es atractivo. Los primeros 30 de los que hablamos hace algunos meses, esos ya están consolidados. Sí, están consolidados, quiere decir la inversión ya cayó, la mayoría de la inversión viene del extranjero, es decir, ya está en territorio mexiquense y ya tenemos la tramitología ingresada, es decir, solamente falta la construcción. En esa es la parte en la que están en esos primeros 30,000. Lo platicábamos y también lo comenté aquí en tu programa, que en acuerdo con el gobernador Alfredo del Mazo, en ese momento que estábamos, él nos refería que todos los temas de trámites para el Estado de México se comprometía que antes de diciembre estuvieran para esos 30,000 millones. Yo te puedo decir que el 70% ya está otorgados los permisos, porque se cumple cabalmente, es decir, no vas a hacer una inversión de 2 años, de un proyecto de 2 años en una inversión de miles de millones de pesos, si no cumples cabalmente con toda la normatividad, es decir, no vas a poner en riesgo esa cantidad de recurso. Entonces ya va muy avanzado. El otro 30 que falta, en realidad es más un tema que sí interviene el Estado, pero es un tema más municipal, que son los planes de desarrollo, que hay que estarlos adecuando en razón del impacto que va a tener las inversiones. Esos son los primeros 30, los otros 50 vendrían a consolidarse en lo que resta de esta administración. Correcto, nosotros esperamos de igual forma tener una reunión con el gobernador para presentar el paquete completo y tener junto con él una proyección de hasta cuál es el deadline que podemos tener para todo el tema de tramitología. Ok, hablabas tú hace poco de garantizar tiempos para resolución de permisos y trámites de apertura de empresas. Ahorita acabas de decir que va bien, entonces, ¿qué es lo que hay que garantizar? ¿Que no cambie o que mejore? No, aquí lo que yo te diría es ese primer paso que te refería, es cuando hablamos de proyectos de alto impacto, es decir, todos los que hoy lleva la tramitología el gobierno del Estado, pero recordarás que hace 2 años en la legislación anterior, en la legislatura anterior, se hizo un cambio a la ley y se generó el dictamen de giro. Es ahí donde referimos el tema que se tiene que garantizar. El dictamen de giro sigue sin funcionar. Si hoy revisamos el 100% de trámites que se realizan en los municipios del Estado de México, te podría decir que no se han generado, y voy a exagerar para no fallar, no se han generado más de 1,000 unidades económicas en todo el Estado de México. ¿Con ese mecanismo? Con ese mecanismo. Y eso es grave, porque estamos hablando de un Estado que para 2019, de acuerdo al INEGI, teníamos 700,000 unidades económicas. De acuerdo a cifras del propio INEGI, perdimos cerca del 15% de estas unidades económicas. Hay que volverlas a generar, es decir, hay que reconstruir el tema económico del Estado de México, y para esto lo primero que tenemos que tener, pues particularmente, es una mejora regulatoria, es decir, facilidades en el tema de trámites, y parece que lo estamos haciendo al revés. Si te digo que hemos generado 1,000 unidades económicas con dictámenes de giro, es más, no llegamos a ese número, ¿no? Pero estoy tratando de ser un poquito positivo, pues, y redondear el número. Te podría decir que hoy en día municipios que lo hacen bien es Toluca, San Mateo Atenco, Ixtapaluca. ¿Solo 3? Y Amecameca, 4. 4 son los que lo hacen correcto, porque la legislación, y lo he platicado en muchas ocasiones, es una legislación que de entrada es inconstitucional, porque le da atribuciones que no debe de tener los municipios. 2, para que puedan cubrirse tendría que entrar con un convenio Copricem para poder realizar esa atribución, para poder realizar ese trámite que sí tienen atribución, y esos son los únicos 4 municipios que tienen el convenio. O sea, a ver, en tu lectura dimos un salto hacia atrás en esta materia. Correcto, en el tema de alto impacto dimos un paso acelerado hacia enfrente, es más, hoy corremos en esos temas, por eso es que llegan estas inversiones,
pero en el tema de bajo impacto es un paso hacia atrás grave, una situación grave que se está trabajando con la legislatura del Estado de México. No es sencillo porque está totalmente politizado, es decir, hay un grupo político que fue quien propuso esa legislación y que al día de hoy sigue dentro de la legislatura, y por obvias razones ellos no ven que esté equivocada su legislación, aún y que ya tenemos 2 años y no contamos. O sea, contra los resultados está la prueba de que no fue buena decisión. Correcto. Y no hay diálogo con ellos. Sí, el diálogo con ellos, lo que ellos refieren es, si no se está cumpliendo por la autoridad, denuncian a la autoridad, pero me parece que la parte que no alcanzan a observar es que cuando tú dotas a la autoridad de una atribución que no te corresponde, porque solamente a la legislatura federal o al Congreso federal, es a quien le corresponde otorgar este tipo de atribuciones, lógicamente dejas en estado de imposibilidad a la autoridad, ¿no? Pero, o sea, tiene una obligación que debe cumplir, pero no está plenamente facultado para ello. Sí, y para que tu auditorio lo pueda entender un poquito, es todo lo que tenga que ver con temas de salud le corresponde a la federación. Todo lo que tenga que ver de temas de salud le corresponde a la federación. Y se auxilia de Copricem en el Estado, pero no es que sea atribución del Estado. Exacto, y la única forma en la que Copricem puede tener atribuciones es por un convenio que le da la autoridad federal. Obvias razones, y lo entenderemos todos así, cuando a ti te llega una atribución por un convenio, es imposible que tú ese convenio lo puedas trasladar a alguien más, es decir, no hay forma, sino simplemente llegan tus atribuciones hasta lo que te refiere el convenio, y el convenio le da las atribuciones a Copricem y hasta ahí se llega. ¿Nadie se ha amparado por esta incongruencia? ¿Procedería? El tema es que lo que tendrías que esperar es una negativa de tu dictamen de giro. El tema es que ni siquiera hay autoridad competente que te la pueda negar. Pero evidenciaría pues la incongruencia, ¿no? Pues o la diría, contraposición. está totalmente evidenciado que después de 2 años tenga solamente 1,000 unidades económicas en un estado de 700,000 unidades económicas. Pero esas 1,000 con esos dictámenes que son pues bordeando lo ilegal o lo infundado. Pues sí, pero ahí ya no tienes ninguna afectación como unidad económica, porque como salió positivo, ¿con qué te quejas ante la autoridad? No te puedes quejar porque tienes un visto bueno, entonces claro, en realidad no tienes una afectación y no puedes ir ante la autoridad a quejarte. Aquí el tema, la afectación es para la sociedad, o sea, ¿cómo es posible que un estado con 700,000 unidades económicas para 2019 esté generando menos de 1,000 unidades en 2 años? O sea, es inaudito pensar que un estado con estas características no pueda generar unidades económicas de un día para otro en niveles de miles de unidades, ¿no? ¿Y no afecta a quienes quisieran renovar? Pues más bien yo te diría, no, para quien quiera renovar no, porque en realidad ya tienes tu licencia de funcionamiento, solamente es renovación, es decir, es cumplir con los requisitos, no necesitas como tal no ocupas esa atribución. Eso sí tuvimos con algunos municipios, sí hicieron una interpretación mucho más extensa y dijeron, ¿sabes qué? Para tu licencia de funcionamiento necesito tu dictamen de giro, lo que ya muy fácilmente les pudimos resolver que solamente era renovación, y en la renovación solamente se tenían que actualizar los documentos y con eso era suficiente. En realidad fue muy rápido el poderlo resolver, entonces no les afecta. Y te diría por ahí, Oscar, no les des ideas a los municipios que puedan venir a su mente el que sí o sí pidan el dictamen de giro para renovaciones de licencias. Me parece lamentable en este punto, porque si estás frenando la apertura de negocio, estás frenando la generación de empleos, estás frenando pues el desarrollo, la economía, el ingreso de muchas familias en un momento muy complicado. Te escuché una nota cuando venía en el camino, refería sobre el tema de informalidad. Ese es el efecto directo de la generación de informalidad. Hay informales que se generan porque no tienen opción. Y no tienen opción no porque no tengan el conocimiento, sino porque no tienen opción porque la tramitología es tan complicada que lo que genera es que tú tienes que generar recursos, es decir, la riqueza la tienes que generar porque tu familia tiene que comer. Por obvias razones sales a la venta, quieres regularizarte y no hay posibilidades porque la propia legislación no te lo permite. Eso es lo que está pasando en este momento en el tema de informalidad en el Estado. Estamos platicando con Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, aquí en la cabina de Primero lo Primero. Son las 7:45, cuarto para las 8. Hacemos una pausa breve y continuamos.
Cinépolis, Paseo Molino y Ultra 101.3 te consienten. Ven a vivir una experiencia ultra fabulosa en tu cine favorito. Salas limpias y sanitizadas, atención personalizada y de primer nivel. Porque ir al cine se ha convertido en tu paseo favorito. Ven a Cinépolis, Paseo Molino el día que quieras, a la hora que quieras y con quien quieras. Solo debes estar atento a nuestra programación, seguirnos en redes sociales y participar por tus boletos. Cinépolis, Paseo Molino y Ultra 101.3 invitan. Pepsi, Manzanita Sol, 7-Up, Mirinda, Sangría Casera y Canada Dry Ginger Ale de 600 mililitros, ahora solo cuestan 11 pesos. Para que la lleves a todos lados. Pepsi, sabores de 600 mililitros a 11 pesos. Sí, con Pepsi. Haz ejercicio. Válido por tiempo limitado en ciudades participantes. Precio expresado en moneda nacional. Ford Sánchez te da la hora. Nunca antes visto en Ford F350. 12 meses sin intereses. Disfruta este mes patrio solo en Ford Sánchez, la agencia del reloj. Son las 7 con 46 minutos. Lo que sucede en las calles. Ultra 101.3 FM. Este es el monitor vial de Ultra, presentado por Astro Camiones. Estamos aquí y más fuertes que nunca. Muy buenos días, te informo que la circulación es buena en Instituto Literario de José Vicente Villada a José Ortiz de Domínguez. A esta hora vas a encontrar buena circulación en ambos sentidos de Venustiano Carranza, de Pino Suárez a Vicente Guerrero. Te recuerdo que hoy martes no circulan los vehículos con un goma de color rosa, terminación de placas 7 y 8. Hagamos un gran día, sigue escuchando Ultra 101.3 FM. Este fue el monitor vial en Ultra 101.3. 7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47. Continuamos, estamos conversando con el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Gilberto Sauza, aquí en la cabina. A ver, decíamos ahorita fuera del aire, ¿cuál es el trámite entonces para poder abrir una unidad económica? Si estamos diciendo que está bordeando lo ilegal, que es contradictorio, que es complicado y por eso inhibe que la gente se incorpore a la formalidad, ¿cuál es el viacrucis? El punto aquí importante para todos aquellos unidades económicas que quieran abrir algún tipo de unidad económica que tenga un dictamen de giro, el procedimiento es el siguiente. La ley menciona que lo que tienes que hacer es acercarte a tu municipio, entregar todos los dictámenes previos que tenga que darte el gobierno estatal y los que tenga que darte la propia autoridad municipal. Es decir, tienes que ir a desarrollo urbano, tienes que ir a movilidad, tienes que ir a medio ambiente, tienes que ir a protección civil y tienes que ir a obra pública, que es en donde hoy está el parte de los dictámenes de factibilidad. Ya que tienes todos tus dictámenes, te acercas al municipio, los promueves junto con tus dictámenes de desarrollo urbano, protección civil, gobernación y medio ambiente del municipio. Presentas todos tus dictámenes, entonces sí, el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Económico puede revisarlos todos y entonces puede dar por visto bueno todos los dictámenes anteriores. Es decir, una autoridad municipal revisa que la actuación del Estado sea correcta, de una autoridad superior. De entrada, desde ahí me parece absurdo. Segundo, si ya hiciste los trámites y tienes estos dictámenes, ¿por qué una segunda autoridad tendría que darte el visto bueno? No lo entiendo, pero al final ese es lo que refiere el dictamen de giro. Y al final del punto hay un dictamen que tienen que emitir ellos, que es de salud. Y entonces, que es para los que no tienen facultades. Entonces tú tienes que esperar a que la autoridad, a través, y lo digo no en son de burla, porque es real con los municipios, se ponga de acuerdo si la Dirección de Medio Ambiente toma esas atribuciones de salud o el DIF toma esas atribuciones de salud, y entonces hace tu inspección en tu unidad económica para darte el visto bueno de salud, cuando la atribución que la tiene es Coprisem. ¿Qué es lo que están haciendo municipios como te decía Toluca, San Mateo, Atenco? Firman un convenio con Coprisem para que Coprisem dé ese visto bueno y te lo entregue. Hasta ahí te estoy diciendo que el mismo trámite lo estás haciendo 3 veces. Entonces
si ya hice mi trámite con el Estado, si ya hice mi trámite con tus dependencias municipales, ¿por qué me pides que yo genere un nuevo expediente para entregarlo contigo y tú tengas que generar un dictamen de giro? Es ahí en donde está el tema complicado. Y por último, ese dictamen de giro sale sin el visto bueno de salud, porque no tengo atribuciones yo municipio para otorgar temas de salud. Y lo digo, y también no es burla, porque lo han pensado que lo digo en son de burla. Si los municipios no tienen atribuciones ni para tener enfermería, ¿de dónde el municipio va a tener atribuciones para generar temas de salud, para generar vistos buenos de salud? No hay forma, no tienen las atribuciones, y lo hemos mencionado desde el día 1 que se subió a discusión esa ley dentro de la legislatura. No puedes otorgar, no hay fundamento. No, y la segunda parte, la legislatura del Estado de México no tiene atribuciones para legislar en temas de salud. Porque la única autoridad que tiene atribuciones para legislar en temas de salud es el Congreso de la Unión. Bueno, parece que aquí el asunto fue quítale poder al Estado, dáselo a los municipios, también en un ámbito de alternancia político-partidista para decir acá lo vamos a hacer mejor, pero se volaron la barda. Me parece que justo lo acabas de mencionar, creo que aquí fue un tema de la legislatura anterior que quiso darle atribuciones políticas a unos municipios o a los municipios con la finalidad de poder tener controlado alguna parte del sector económico, pero me parece que aquí lo que nunca observaron fue que no tenían atribuciones para hacerlo. Y que al final el que debió ser beneficiario es afectado, que es el usuario, porque está teniendo que recorrer un camino más tortuoso sin llegar a la culminación. Pues mira, yo creo que aquí el más afectado es la propia ciudadanía del Estado de México, porque la generación de unidades económicas a quien genera es a toda la ciudadanía, porque generamos recursos y generamos empleos. ¿Cómo es en otros estados? ¿Cómo es en otros estados? Algo que hemos presumido y que hemos solicitado que se pueda hacer una copia. Sí, como experiencia exitosa a replicar. Querétaro. Y se llama mejora regulatoria hacia temas de confianza. ¿Qué es un tema de confianza? Para todo lo que es bajo impacto, porque bajo impacto no te estás refiriendo a una afectación hacia la sociedad. Lo que es lo que queremos en bajo impacto, que se genere de confianza, es decir, yo hago mi trámite y en automático me dan mi licencia de funcionamiento y yo puedo empezar a funcionar al día siguiente. Recordarás, seguramente lo tendrás en la mente, las licencias SARE en el Estado de México, que muchos municipios las adoptaron. Era de apertura rápida, es decir, tú lo iniciabas y es más, lo recordarás en la administración de Fernando Zamora en Toluca, presumían que en menos de 2 horas tenías tu licencia. ¿Por qué? Porque cumplías con todo tu trámite vía digital y lo único que tenías que hacer era irte a formar para recibir tu licencia físicamente. Lo mismo pasó, ¿te acuerdas? Con David López en Metepec, en el mismo periodo, que fue donde se inventaron las licencias SARE. Era lo mismo, en menos de 2 horas tenías tu licencia. ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? Y te pongo un número. Protección Civil del Estado de México. ¿Cuántos inspectores tendrá Protección Civil en el Estado de México? ¿Te gusta y te voy a exagerar? ¿1000? Si me parecen muchos, pero pongamos 1000. Que sea. Si tienes 700,000 unidades económicas en el Estado de México, ¿el tiempo no te alcanza para que esos 1000 puedan hacer la inspección de las 700,000 unidades económicas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hacerlo aleatorio. Es decir, tomar muestras. Tú inicias tu trámite, se te cree, confías en el empresario de que está cumpliendo, haces inspecciones aleatorias y lógicamente lo que sí hemos propuesto siempre, que sean sanciones enérgicas y contundentes, es decir, clausuras inmediatas por no cumplir. ¿Por qué? Porque estoy confiando en ti. Que en algún momento lo hacía incluso Copricem, ¿no? Por sistema, correcto, aleatorio, y hacían las verificaciones en donde estaba ya mandado, sin que hubiera factor humano. Y tendrías 2 tipos de inspecciones. Uno sería aleatorio y el segundo por denuncia. Es decir, también no podemos hablar de que no haya unidades económicas que estén haciendo algo indebido, que haya una denuncia previa anónima y que pueda asistir la autoridad con una denuncia anónima. Y la otra parte es aleatorio. O sea, es imposible pensar que un estado con 700,000 unidades económicas pueda ser inspeccionado al 100%. Hay, pues, digamos, yo creo que muchas referencias que podrían servir. ¿Alcanzará el tiempo para enderezar si hubiera voluntad? Sí, claro. ¿Puede hacer el Estado algo para instar a que la legislatura pues tome el tema y lo adecuen rápido? Me parece que el Poder Judicial del Estado de México puso la muestra, ¿no?
Si tú haces una iniciativa y tienes el cabildeo adecuado, creo que te puedes tardar hasta mes y medio en poder generar desde una propuesta legislativa hasta la autorización en pleno de la legislatura. El Poder Judicial presentó hace menos de mes y medio sus cambios a su legislación interna, y un mes y medio después ya está aprobada por la legislatura. Entonces creo que desde ahí lo tendremos que trabajar. ¿Qué requerimos? Y lo estamos trabajando, estamos con el gobierno del Estado de México, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, trabajando una propuesta para presentarla en la legislatura por parte del Ejecutivo y el sector económico de la mano, para poder cambiar esta legislación. Es muy clara y con varias opciones. O sea, entendemos que esto es político, tampoco le vamos a dar, tampoco vamos a inventar el hilo negro. Esto es político, tendremos que presentar varias propuestas. Propuesta 1 es la desaparición del dictamen de giro y de desaparición de lo que era el dictamen único de factibilidad, desaparición total, y que se regresen a los trámites como antes se tenía. O 2, la adecuación del dictamen de giro. Tampoco estamos negados a que exista, nada más hay que adecuarlo, que no se repitan 3 trámites en un mismo instante. Claro. Aquí yo creo que estamos hablando de construir un círculo virtuoso en donde la gente pueda, de manera sencilla, incorporarse a la formalidad, cumplir con sus obligaciones, no estar bajo el acecho cuando estás en la informalidad de cualquier inspector que te quiera extorsionar y ponga en riesgo tu negocio, ¿no? Y eso genera, pues a la par, ese desarrollo económico, esa generación de empleos, que las microempresas son las que más lo están generando también, que en este momento se necesita, porque si bien las macrocifras pues parecen impresionantes, pero para la realidad del Estado de México necesitamos más empleos, necesitamos más dinero en acción, ¿no? Sí, aquí el punto a lo mejor importante sería referir ese 78, casi 79% de informalidad que se tiene en unidades económicas en el Estado de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nunca, yo por lo menos un servidor y como representante del sector económico del Estado de México, nunca hemos pedido que desaparezcan. No puedes pedir que desaparezcan porque es gente que está generando riqueza para poder vivir. ¿Qué es lo que pedimos? Que se haga un padrón, que del padrón se haga un camino para generar o para traerlos a la formalidad, es decir, para poder hacer un tema de reestructura de sus propias unidades económicas para que lleguen a la formalidad. Es lo que se tiene que hacer, lo dijiste muy bien. El único punto importante es los tratas de llevar hacia la formalidad y lo primero que se encuentran son trabas porque están imposibilitados de poderlo hacer. Pues lógicamente es imposible hablar de que se va a disminuir la informalidad, sino más bien tendríamos que caminar de la mano. Ni con el tema de la asesoría que ahora por ejemplo se está ofreciendo, ¿no? Vénganse, les asesoramos, les facilitamos, si siguen realizando trámites que son reiterativos, ociosos. Sí, y yo te diría, para Toluca la asesoría es viable porque tienes una autoridad que lo va a hacer de forma adecuada y legalmente. Pero si te vas a otros municipios en donde no se está haciendo, pues de nada sirve la asesoría porque al final no vas a tener el documento apegado a la ley. Muy bien. Gilberto, pues muchas gracias. Creo que ha sido muy clara esta explicación de en qué punto estamos en esta parte y cómo podríamos acercarnos a una solución. Esperemos que tomen nota quienes en este momento están encargados de esa parte, para que hagan las propuestas y el cabildeo, a ver si enderezamos en algo el barco en este tema. Muchas gracias, Oscar. Y sí, mira, de entrada decirte, no vamos a doblar las manos, es algo que está afectando a la economía del Estado de México, que está afectando a las familias del Estado de México y que está afectando al sector económico. No vamos a doblar las manos, seguiremos empujando el que se pueda dar el cambio. Y de igual forma, te robo un segundo nada más, me están escribiendo un saludo para el notario Alfredo Jaramillo Mansur, que me está escuchando y me dice que no me la va a perdonar si no le mando un saludo. Bueno, pues saludos, notario. Muchas gracias. Y muchas gracias, Oscar. La verdad es que espacios como estos son importantes para nosotros, para que podamos hacer patente lo que se vive en el Estado y recordarles, la verdad es que si te robo 2 minutos más, muy rápido, la ciudadanía tiene que entender que estamos en un estado privilegiado. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos una infraestructura privilegiada a comparación de otros estados. Creo que lo único que falta es que la autoridad también lo entienda así y empecemos a tener una tala de trámites, empecemos a tener una mejora regulatoria real y empecemos a generar todas esas otras partes que nos faltan para poder generar mucho mayor inversión y mucho mayor desarrollo. De 4 empresas que vienen de China a instalarse en territorio del país, una es la que llega al Estado de México, es decir, podemos hacer mucho más, creo que podemos hacer mucho más.
Muy bien. Gilberto Sauza, muchísimas gracias. De tu playlist, ¿qué nos dejas? Killer Queen, de Queen, el primer gran éxito de esta banda, sobre todo recordando lo sucedido en Reino Unido. Perfecto, sí, desde luego. Pues muchos temas que seguiremos platicando aquí con Gilberto. Y claro, a ustedes que nos escuchan, de lo que aquí se ha dicho, pues está también a su consideración. Si hay algo más que apuntar, pues escriban ahí al 7225-710578. El tema no está acabado, estamos tratando de instar también a que se construya de la mejor manera para que seamos un referente, claro, en esto de la apertura de unidades económicas, de negocios, pues que se mueva la economía de este estado. Gracias otra vez, Gilberto. Son las 8 de la mañana, continuamos.